Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy les voy a compartir nuestro nuevo ambiente preparado Montessori con actividades para niños de 3 años de edad. Mis hijos están creciendo, así que me tocó hacer rotación de los materiales. En un ambiente Montessori habitual se suele poner estanterías por área. Como yo no tengo tanto espacio en casa, tampoco tengo tantos materiales por área, he decidido separar cada estante en algunas áreas. Este primer estante lo separé en la parte de arriba el área del lenguaje y la parte de abajo el área de vida práctica. Aquí mi hija está trabajando correspondencia de animales con la figura original y tiene que corresponder su sombra. Esto le entrega al niño un mayor nivel de abstracción y es un desafío adecuado para alrededor de los 2 años de edad o 3 años de edad. Algo que les puedo sugerir, y es algo que me pasa muy a menudo, es que mis hijos suelen perder alguna de las láminas, y que es lo que ocurrió ahora. Así que les sugiero que antes de presentar una actividad, revisen si están todas las láminas y todo el ambiente preparado para que el niño pueda trabajar. Mi hija no hizo la actividad como yo le realicé la presentación, pero esto no es problema en un comienzo, sino que lo importante es que ella inicie la actividad, trabaje y posteriormente vaya a guardar el material. Tampoco es importante que guarde a la perfección, lo importante es que logre estos 3 objetivos. Lo otro que vemos en esta estantería es una actividad de vida práctica, de transferencia con pinzas y golpear pelotas con un martillo. Este estante decidimos dejarlo para actividades de vida práctica, especialmente para poder limpiar cuando ellos ensucian, cuando trabajan con témpera, para poder limpiar vidrios, limpiar mesa y hacer actividades con agua. En esta estantería yo tengo actividades de vida práctica y además de arte. Con esta actividad de vida práctica favorecemos en nuestro hijo la motricidad fina, su coordinación de movimientos, y el punto de interés es cuando el niño ve que está creciendo la espuma mientras él bate. La parte de abajo de esta estantería la dejé para el área de arte, y en niños pequeños solemos usar los 3 colores primarios, y una vez que ellos han trabajado algún tiempo con estos colores primarios podemos agregar uno secundario, y en este caso agregué el verde. Si se fijan, son varias actividades, pero cada bandeja tiene pocos estímulos, no pongo tantas témperas, sino que selecciono 2 o 3. También tenemos un área de lectura, en donde lo ideal, especialmente en niños menores de 6 años, es que tengan imágenes realistas, porque a esta edad todavía no se encuentran en el proceso de abstracción. Y esta estantería la dividí también en 2. El área de arriba es la parte sensorial, el área de abajo sensoriomotriz. Si quieren ver cómo trabajé en otros videos las actividades sensorial auditivas, se los voy a dejar aquí en esta etiqueta. Esta es una actividad en donde el niño puede ir viendo las partes del insecto. De esta forma favorecemos la motricidad. También trabajamos el área de ciencias, también podemos trabajar vocabulario y enseñarle al niño las diferentes partes que componen un animal. Me encanta esta actividad porque los niños con sus manos pueden ir haciendo el movimiento de pinza fina e ir encajando cada una de estas piezas. Otra actividad que a ellos les gusta mucho y a esta edad podemos enseñar son encajes de figuras geométricas. Mis hijos ya manejan bastante bien el vocabulario con las figuras geométricas, pero hay algunas que les cuesta aún, como por ejemplo la cruz o el pentágono. Si quieren enseñar nuevo vocabulario a sus niños, pueden realizar la lección de 3 periodos. También les voy a dejar el video de cómo hacer la lección de 3 periodos en otra de las etiquetas.
Esta es una de las actividades que a mis hijos les encanta. Representa un desafío perfecto en el cual no se sienten frustrados, pero sí es bastante desafiante para ellos. Lo han intentado una y otra vez, una y otra vez. En esta oportunidad mi hija estuvo bastante tiempo intentando encajar cada una de las piezas y cada vez que ella iba y cada vez que ella finalizaba le sobraba alguna de las muñecas. Esto entrega al niño un control del error de la actividad, que es el propio material quien le dice que está cometiendo un error. Es el propio niño quien se autocorrige y lograr posteriormente realizar esta actividad con éxito. Otra de las cosas que me encanta de esta actividad es que indirectamente, al igual que la torre rosa, trabaja nociones de tamaño, secuencias de tamaño que pueden ir ordenando del más pequeño al más grande. Esta no es la forma en cómo se realiza la actividad. Les puedo mostrar en otro video cómo es la presentación de esta actividad para que vean cómo se trabaja y cómo pueden hacerla sus hijos. Déjenme en los comentarios si les interesa que les muestre cómo se realiza esta actividad en alguna otra oportunidad. Y como ven, a mi hija se le cayeron varias piezas de esta muñeca rusa y es así como ella logró armarla por completo. Estaba tan contenta que le dio un abrazo y un beso. Y me encanta este lugar. Yo les conté hace algún tiempo atrás en Instagram que este era el living de mi casa. Yo decidí sacar el sillón porque lo usábamos muy poco y ahora estando en pandemia prácticamente no teníamos visita. Saqué el living y decidí adaptar todo este espacio para las actividades Montessori, y esto queda conectado con el comedor y la cocina y ellos pueden tener plena libertad de preparar sus alimentos o hacer otras cosas. Si les interesa que les comparta más actividades Montessori del área de vida práctica o alguna edad en particular, déjenmela también en los comentarios. Bueno, espero les haya gustado este video. Cualquier duda o comentario me escriben y nos vemos en la próxima oportunidad. Que estén muy bien. Adiós.